En el tercer año de Joaquín, cuando la oscuridad cubría los corazones de muchos en Tesalónica, un pequeño grupo de creyentes se reunía en la casa de Jason, un faro de luz en medio de la tormenta. Los ecos de la persecución resonaban en las calles y sus vidas temblaban bajo el peso de la incertidumbre. Estos seguidores del camino, alimentados por las enseñanzas vivas del apóstol Pablo, enfrentaban el terror de un sistema hostil, mientras su fe ejemplar crecía en vigor. Entre ellos, un joven llamado Timoteo se destacaba, conocido por su fervor y profunda devoción por Cristo. Era como un faro de esperanza, y su espíritu resplandecía incluso en los momentos más oscuros. Pero, a pesar de su juventud, la carga del sufrimiento de sus compañeros lo mantenía en oración constante, buscando dirección divina para aquellos que estaban a su alrededor. Durante una de las reuniones, mientras las sombras se alargaban y la tensión llenaba el aire, llegaron noticias inquietantes de rumores sobre la muerte de algunos de sus hermanos. El miedo se apoderó de ellos, la desesperanza se cernía, y algunos comenzaron a cuestionar el destino de aquellos que habían partido. Fue entonces cuando Timoteo, sintiendo la opresión en sus corazones, se interpuso entre ellos y las tinieblas. «Amigos, no debemos temer», comenzó, su voz resonando con sinceridad. «Recuerden las palabras que Pablo nos trajo. Nos exhortó a no ignorar a los que duermen. Así como Cristo resucitó, Él también nos levantará a nosotros y a nuestros seres queridos que han partido en Él». Las palabras comenzaron a traspasar la densa neblina de tristeza que los envolvía. Un murmullo de esperanza comenzó a encender los corazones y el espíritu de la comunidad empezó a cambiar. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor, dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. La conversación creció entre ellos, el entusiasmo llenó el lugar y comenzaron a discutirse los significados de la vigilia y la preparación ante la inminente venida del Señor. Pero en medio de esta risa y esperanza, un mensajero llegó, trayendo noticias de un ataque inminente a la comunidad. La sombra del desánimo intentó descender nuevamente, y la duda se cernía como un manto. Timoteo, con su fe ardiente, se levantó una vez más. Mantengamos la mirada en la luz, hermanos. Como hijos de la luz, debemos brillar en este tiempo de oscuridad. La tensión aumentó, y entre murmullos de temor y esperanza, la comunidad se encontró abrazando la promesa de la resurrección. A medida que la noche se cerraba, los corazones del pueblo palpitaban con la certeza de que, aunque la oscuridad se acercara, su esperanza no podría ser arrebatada. Así concluyó el capítulo, pero la historia no hacía más que comenzar. ¿Podrán ellos, mientras tanto, mantener su fe intacta ante la prueba que se avecinaba? La promesa de redención aún vibraba en el aire, esperando revelarse en el momento divino perfecto. Mientras la noche avanzada cubría Tesalónica, el pequeño grupo de creyentes se aferraba a la promesa de su Salvador. El ambiente estaba impregnado de una mezcla de fervor y ansiedad. Timoteo había despertado en ellos una chispa de valentía, pero la noticia del posible ataque había plantado la semilla de la inquietud. Con cada toque en la puerta y el crujir de la madera, sus corazones latían con fuerza. Jason, el anfitrión, se levantó de su asiento, su voz resonando con un temblor que reflejaba tanto su valentía como su temor. Debemos unirnos en oración, hermanos. Clamemos al Señor por protección y guía, que nuestro Dios sea nuestro refugio. Las manos se alzaron en un gesto de unidad, y juntos elevaron sus voces a lo alto, repitiendo las palabras del Salmo. En ti, oh Señor, he puesto mi confianza, no sea yo avergonzado. Los ecos de sus plegarias se entrelazaban con la incertidumbre de la noche, y entre ellos una llama de devoción ardía. Timoteo, con su ferviente espíritu, se centró en la súplica. Oh Señor, llena nuestros corazones de coraje, y que nuestra fe brille como antorcha en la oscuridad.
recuerda a los que han partido y guarda nuestras almas en tu paz. Mientras oraban, los vientos comenzaron a soplar y el sonido de pasos se acercaba desde la calle. Algunos comenzaron a mirar por la ventana, llenos de temor ante lo desconocido. La posibilidad de enfrentarse a la ira de quienes los perseguían parecía inminente. Pero Timoteo, sintiendo la tensión, se adelantó una vez más. Recordemos las palabras de Pablo. Así como Cristo resucitó, también nosotros somos llamados a vivir en novedad de vida. Este es nuestro momento de testimonio. Pasaron minutos que se sintieron como horas, y el sonido de sus oraciones se confundió con el distante murmullo de la represión que amenazaba con caer sobre ellos. De repente, un estallido de furia resonó en la noche. Un grupo de enemigos había llegado a su puerta. El miedo se instaló en el grupo, pero la determinación de Timoteo fue firme. No dejen que el miedo los haya atrapado. Mantengan la fe y permanezcan firmes. En el instante siguiente, una figura encapuchada irrumpió en la habitación, y ellos se congelaron. Era un mensajero, vestido de manera humilde, mas su rostro brillaba con un resplandor especial. «No teman», anunció, en un tono que parecía ir más allá de la terrenalidad. «He sido enviado a ustedes por la gracia del Dios Altísimo. La persecución que se aproxima no es en vano, y será redentora para muchos. Les traigo un aviso de Pablo, su hermano en la fe. Pronto experimentaréis la manifestación del poder de Dios». El grupo, asombrado y renovado en su esperanza, escuchó atentamente. «Las pruebas que enfrentaréis serán un testimonio de la gloria de Dios. Él usará esta aflicción para preparar un camino a otros. Recuerden, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia». Mientras la luz de la comprensión iluminaba sus rostros, la figura del mensajero desapareció como un susurro en el viento. La fe y el coraje renovados fluían entre ellos, y la esperanza se apoderó de la comunidad. Sin embargo, la noche aún mantenía secretos, y el eco del destino parecía resonar a través de los tiempos. En su interior, Timoteo sentía un ardor por las promesas divinas y una convicción creciente de que el tiempo de la revelación estaba cerca. Preparémonos, hermanos, pues el Señor viene pronto. No sabemos el día ni la hora, pero lo que sí sabemos es que nuestras aflicciones actuales producirán un nuevo peso de gloria en nosotros. Así, mientras los murmullos de confianza y fe llenaban la sala, la sombra de lo que estaba por venir se hacía más clara. Las cosas que habían de suceder les impulsaban a mirar hacia adelante, buscando la intervención divina. La tensión se convirtió en expectación a la espera del cumplimiento del plan soberano de Dios, que aguardaba ser revelado en su perfecta sabiduría. ¿Qué maravillas les tenía Dios preparadas al otro lado de la tormenta? Los ecos de la fe se intensificaron tras la desaparición del mensajero, y una atmósfera de expectativa llenó el cuarto. Una sensación palpable del propósito divino se apoderó de ellos. Timoteo miró a cada uno de los presentes, sus rostros iluminados por la luz de las antorchas, cada ojo reflejando el fervor de la promesa que ahora parecía más cercana. «Hermanos», proclamó, «ya no somos solo un grupo de creyentes, somos una luz en la oscuridad, un testimonio vivo de la gracia del Señor». Las palabras de Timoteo resonaron entre ellos, y en ese momento, el miedo que antes los había ensombrecido comenzó a desvanecerse. Aquellos que tienen fe no deben temer, pues está escrito, «No teman porque yo estoy con ustedes, no desmayen porque yo soy su Dios». Con estas palabras, la fe les infundió un nuevo vigor. Mientras el viento soplaba afuera, trayendo consigo susurros de incertidumbre, Jason se levantó nuevamente, recuperando el liderazgo que el Señor le había encomendado. Oremos, no solo por nuestros propios corazones, sino por aquellos que aún no conocen la verdad de Cristo. «Que nuestras pruebas sean su testimonio y su salvación», dijo, y comenzaron a orar fervientemente por el pueblo de Tesalónica, por aquellos que estaban fuera de su refugio seguro. Las horas pasaron en oración, y en cada súplica, la comunión entre los creyentes se profundizaba, una llama de amor y unidad se encendía, y la promesa del mensajero comenzó a fraguarse en sus corazones. «Pueblo de Dios», exclamó Timoteo, «en esta noche de oscuridad se avecinan días de claridad. Como Pablo nos recordaba, no estáis destinados al juicio, sino a la salvación por nuestro Señor Jesucristo». Al momento, el sonido distante de gritos e incertidumbres fue interrumpido por un estruendo. La puerta principal fue golpeada. Un intenso silencio llenó la habitación. La mirada de todos se encontró en la figura de Timoteo,
quien levantó su mano en un gesto de calma. Quien toque este lugar solo hallará la paz del Evangelio. No seamos como quienes no conocen la esperanza. En el fondo, el estremecimiento de sus voces aún resonaba en sus corazones. Un anciano de rostro surcado por la sabia experiencia de la vida entró precipitadamente, jadeando. Hermanos, el cónsul ha decretado penas para quienes sigan la senda de este Nazareno. Se extiende la búsqueda, pero el temor no ha de dominar nuestras vidas, porque el Señor es nuestro escudo. ¿No lo veis?, respondió Timoteo. La persecución es una prueba de nuestra valía. Como está escrito, si padecemos, también reinaremos con él. ¡Qué hermoso es nuestro llamado! El anciano asintió, sintiendo la fuerza de la valentía renaciente. ¿Qué haremos entonces? Enviad mensajeros a las comunidades, a las iglesias ocultas. Edificad la fe en aquellos que ya han sido tocados por el Espíritu Santo, ordenó Timoteo. Que no haya sangre innecesaria en nosotros, sino que nuestras vidas sean la luz en la penumbra de este mundo. Así, conforme la hora se azotaba con el ritmo del latido que compartían, la dirección divina se manifestó en sus corazones. La noche continuaba en movimiento, y aunque la oscuridad parecía cerrarse sobre ellos, la esperanza ardía con más fuerza. Con voz decidida, Timoteo propuso que compartieran la palabra de Dios incluso en medio de la adversidad, recordando el llamado de Pablo, quien escribió: «Por lo cual no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día». Esta afirmación inspiradora bastó para reafirmar sus espíritus. Mientras la noche avanzaba, sentían el viento de lo divino soplando en sus corazones, un recordatorio de que la verdad de Dios guía incluso en los momentos más oscuros. Su inminente destino parecía columpiarse entre el miedo y el triunfo, ocultando en su interior el gran plan de Dios. Estad enemigos de la desesperanza, pues nuestras luchas no son en vano, concluyó Timoteo. ¿Quién puede saber lo que Dios tiene preparado? Aun cuando el mundo haga temblar nuestros corazones, confiamos en que, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y así, se prepararon para lo que estaba por llegar, resistiendo en la fe mientras se abría un nuevo capítulo en su vida de comunidad. La promesa de Dios permanecía al borde de su realidad, desafiando cada temor con la certeza de que, dentro de la adversidad, el propósito del Altísimo estaba siendo revelado. ¿Qué desafíos esperarían al amanecer? ¿Qué nuevas pruebas forjarían su destino? La respuesta estaba en las manos de aquel que conoce el principio y el fin. La noche proseguía, y el aire cargado de expectación ensombrecía la habitación donde se congregaban los creyentes. Un fuego eterno ardía en el corazón de cada uno, alimentado por la esperanza y la fe en el Señor. La atmósfera impregnada del Espíritu Santo les brindaba la confianza que solo proviene de lo alto, y no tardaron en escuchar un nuevo golpe en la puerta. Cada uno de ellos sintió que la ausencia del mensajero no era un vacío, sino la promesa del porvenir. Jason, el líder de la congregación, miró hacia la puerta, y un murmullo de inquietud se extendió por el grupo. «Iré yo», dijo, decidido, mientras se acercaba con cautela. El predicador no ignora las pruebas, y nos enseña que la sombra de la muerte no puede atemorizarnos. Al abrir, se encontró con una joven corriendo, su vestido ligero ondeando como el viento ardiente. «Han sido vistos, los hombres del cónsul son cercanos», exclamó con voz entrecortada. «Vienen a buscar a los seguidores del Nazareno, tienen ojos en todas partes». La desesperación y la urgencia en su voz dejaron a todos en un ominoso silencio. Timoteo se levantó rápidamente, acercándose con valor. «No temamos a los hombres. Están escritos los días en que las tinieblas intentarán ahogar la luz del Evangelio. Debemos actuar, debemos encender la antorcha de la fe en todos los rincones de esta ciudad». «¿Y cómo lo haremos?», cuestionó un anciano, el mismo que antes había brindado valor al grupo. «Las lecciones de nuestros antepasados nos advierten sobre el peligro del desafío. El Evangelio es nuestra espada, y no habrá boca que lo calle. Recordad las palabras de Pablo: si nuestro Evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto,
y que el que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará, dijo Timoteo, sorprendiéndolos a todos con su ardor. Rumores han sido sembrados en el viento, pero el poder de nuestro testimonio suplicará la verdad en cada corazón abierto. Formemos grupos, y que cada uno de nosotros tome un camino diferente. Nos hemos convocado en su nombre. La oscuridad no vencerá, porque sois luz en el Señor. Resonó su voz, y el ánimo comenzó a renacer en ellos. A medida que se dispersaban, Jason se detuvo un momento. «Cuidado», susurró a Timoteo. «Recordemos que aún los profetas de antaño enfrentaron persecución. ¿No vemos los ecos de lo que el Señor nos ha prometido?» El mismo camino que hoy emprendemos ya ha sido trazado, y con cada paso, preparamos el camino para su glorificación. Timoteo asintió, sintiendo la chispa del llamado divino. Sí, y nuestra valentía será como la de Daniel, que enfrentó el foso de los leones, porque el Altísimo estaba con él. No seremos menos cuando el hacha se levante sobre nuestras cabezas. Con el corazón palpitando, Jason pronunció: «No caminamos sin esperanza. La promesa que nos sostiene es la certeza del retorno de nuestro Salvador. El mismo Señor descenderá del cielo con aclamación. Recordadlo y proclamadlo». Mientras partían, un viento fuerte sopló, trayendo consigo un murmullo de promesas olvidadas y visiones del futuro. Los creyentes estaban siendo enviados como heraldos del mensaje divino, sin miedo, santificados por su misión. «Y recordad, no estáis solos. Los ángeles también nos acompañan», dijo Timoteo, y mientras se alejaban, una sombra se cernió sobre el lugar, como indicio de la batalla espiritual que se libraría en breve. Mientras la oscuridad caía sobre Tesalónica, sus corazones ardían. El puente de la fe estaba siendo tendido en medio de la tempestad. La esencia de la palabra de Dios latía en sus venas. «¿Cuál es el misterio que nos asiste?», preguntó uno en voz baja. «Los cielos se preparan para la revelación», murmuró Timoteo, con la certeza de que lo que iban a enfrentar no solo era el final de su camino, sino también el principio de un gran despertar. «No olvidéis que el retorno de Cristo es inminente, y con él la resurrección de aquellos que han partido. El Señor no ha olvidado a su pueblo». Y así se dispusieron, brillando como estrellas en medio de la noche, propulsados por el fervor divino, preparados para convertirse en el eco de la verdad en un mundo que clamaba por redención. Aún quedaba mucho por revelarse, y el plan soberano de Dios comenzaba a abrirse ante ellos, dejando entrever un gran propósito en medio de lo que parecía imposible. ¿Cuál sería la obra del Señor en esta nueva fase de su jornada? La respuesta ha guardado un momento de fe. El revuelo en la ciudad no se desvanecía. Mientras Jason y los demás se dispersaban en diferentes direcciones, un manto de oración cubría Tesalónica. Cada pequeño grupo se dirigía a los rincones oscuros y conocidos, llevando consigo el fuego del Evangelio, como brasas encendidas esparcidas por el viento. Eran horas en las que el silencio profundo de la noche se estremecía con los ecos de la proclamación. Timoteo, en compañía de un grupo de valientes, se adentró en un estrecho callejón. «Recordad las palabras de nuestro Señor», susurró, cuando dijo que seremos perseguidos por causa de su nombre, pero que aquellos que permanezcan firmes hasta el fin serán salvos. Un murmullo afirmativo emergió entre ellos. Sin embargo, el miedo acechaba como un lobo al acecho. «¿Qué diremos si nos encuentran?», preguntó un joven, temeroso. Las palabras no necesitan ser nuestra propia defensa, sino la verdad que nos habita. Habló Timoteo, apoyándose en la promesa de que el Espíritu Santo les daría las palabras en el momento preciso, así como se narraba en el libro de los Hechos, porque no son vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Mateo 10:20. Mientras tanto, en otro sector de la ciudad, Jason y su grupo se encontraron rodeados de oscuridad. Una figura se deslizó entre las sombras. Era Marcos, un viejo amigo que había llegado a advertirles sobre el creciente movimiento de los guardias del cónsul. «Ellos están cerca, pero he traído noticias», dijo con urgencia. «Los caballos llevan el sello de Roma, pero en los corazones de algunos hay un eco de esperanza que resuena con nuestras palabras». «Escuchad», increpó Jason, «no solo estamos aquí para huir de la persecución, sino para conquistarla con la luz del Evangelio. El mismo que abrió los ojos de Saulo seguirá abriendo puertas hacia corazones. La promesa de nuestro Dios no fallará».
Los dos grupos, dispersos pero unidos por la misma fe, comenzaron a compartir sus testimonios desde el fondo mismo de su ser. Y así, la proclamación del Evangelio resonó en los corazones de aquellos que escuchaban, tejiendo un manto de fe y esperanza en medio del peligro. En la oscuridad, la presencia del Altísimo comenzó a manifestarse. Un ligero temblor recorrió el suelo, un signo que atestiguaba la acción divina. ¿Es posible que estas palabras tan simples cambien el curso de la historia?, preguntó uno de los creyentes. La historia no es nuestra, respondió Timoteo, sino de aquel que hace nuevas todas las cosas. En los libros de la Constitución del cielo, cada uno de nuestros pasos está llevando a cabo su propósito. Mientras predicaban, un alboroto a lo lejos rompió el aire denso. Eran los enviados del cónsul, vestidos para la cacería, buscando a los seguidores del Nazareno. Un aumento de temor se apoderó del grupo, pero en el rostro de Timoteo había resolución. La gloria de Dios irá delante de nosotros. No sean desalentados, porque incluso en la muerte se trata de nuestro testimonio. De repente, un hombre del grupo, paralizado por el pánico, corrió hacia la salida. «Que el camino nos separe, pero no nuestra fe», exclamó Timoteo, alcanzando su brazo. «Él nunca nos ha dejado. Recordemos que nuestra historia no termina aquí. Estemos listos, porque es en la tribulación donde la gloria del Altísimo se manifiesta más claramente». La noche se llenó de luces titilantes, mientras los creyentes oraban y la presencia del Espíritu los envolvía en un destello de gloria. Lo que estaba en juego no solo era su vida, sino la salvación de muchos. El eco del polvo que levantaban sus pies se convertía en un testimonio que resonaría en generaciones por venir. ¿Cuál es el plan de Dios en todo esto?, se preguntaron en un susurro los que estaban cercanos a Timoteo. En estos momentos de prueba, las promesas del reino se acercan, respondió él, inspirado. Pronto conoceremos su profundidad. No hemos sido llamados a la incertidumbre, sino a la revelación. Así como Pablo escribió a los tesalonicenses. Porque el mismo Señor con voz de mando, con voz de arcángel, y con trompita de Dios, descenderá del cielo. Primera de Tesalonicenses 4:16. Y mientras el clamor se alzaba en la oscuridad, un nuevo misterio de Dios emergía en el horizonte. El plan soberano de redención, que aún permanecía oculto, pronto se revelaría a todos aquellos que permanecieran firmes. La noche traía consigo la sombra, pero era el amanecer de un nuevo día el que se perfilaba en el horizonte. ¿Quién podría resistir a aquel que llega con poder y gran gloria? La oscuridad se cernía sobre Tesalónica, pero en el corazón de los creyentes resplandecía una luz inquebrantable. Sin embargo, el ambiente se tornaba opresivo, como si las sombras quisieran aplastar la esperanza que brotaba en medio de la tempestad. Timoteo, sintiendo el peso del momento, se dirigió al grupo. «Recordad, amados míos, que donde se abunda el pecado, sobreabunda la gracia de Dios». Romanos 5:20. Mientras las palabras resonaban, un murmullo de fe recorrió la multitud. Los corazones se afirmaban en la creencia de que la victoria espiritual estaba al alcance de su fe. No obstante, el sonido de los cascos de los caballos y el tamborileo de las armas de los hombres del cónsul se acercaban cada vez más. «Dejadme ir primero», propuso uno de ellos. «Si son encontrados, quizás podamos ganar tiempo para el resto». «No, no podemos permitir que un solo ser se sacrifique en vano. Uno de nosotros caerá, pero por un bien mayor», replicó Timoteo con determinación. En ese instante, un destello de intuición iluminó su mente. Recordó las palabras del profeta. «Y esto enséñales, de ser necesario, moriré por mi pueblo». Miqueas 6:7. Mientras sus pensamientos se entrelazaban con la historia de su pueblo y el llamado divino de sacrificio, una nueva fortaleza emergió entre ellos. «La voluntad de Dios será hecha», exclamó. «Y aunque caminemos en la sombra de la muerte, no temeremos mal alguno, porque Él está con nosotros». Salmo 23:4. Al escuchar esto, una joven, de cabello largo y suelto, se adelantó. «Si el sacrificio debe ser, quiero ser yo. Necesitamos un ángel que lleve nuestra carga. Alguien que interceda por este pueblo y sus corazones». «¿Acaso no somos todos ángeles de evangelio?», contestó otro, con la voz temblorosa pero resuelta. Cada uno de nosotros fue llamado a hacer luz en la oscuridad. Como un eco de aquella decisión, un grupo de hombres se unieron a la sugerencia. «Siendo parte de este cuerpo, juntos lucharemos. Nos dispersaremos, pero jamás en el poder del Altísimo. Con cada paso que tomemos, Él estará con nosotros», afirmó uno con firmeza. Los minutos pasaban, pero la sombra de los guardianes del cónsul se hacía más palpables.
La incertidumbre envolvía la atmósfera, y el clamor se tornaba más ferviente en las oraciones que ascendían en busca de intercesión. Espíritu Santo, clamó Timoteo, llena nuestros corazones de valentía y determinación. Y en ese clamor fervientemente acompañado, un viento suave golpeó sus rostros, trayendo consigo una paz inexplicable. De pronto, un sonido ensordecedor resonó a lo lejos. Era la trompeta de guerra, la señal de que el cónsul había ordenado la llegada inminente de sus soldados. Un ambiente de fervoroso ayuno, búsqueda y tráfico celeste dominó el escenario. Y en ese momento, una revelación impactante iluminó el rostro de Timoteo. «Esto es un ensayo de lo prometido», dijo él. Sus ojos resplandecían con fervor divino. Así como el mismo Señor dijo que vendría en gran gloria, llevándonos a su presencia en un abrir y cerrar de ojos. Primera de Corintios 15, 51, 52. La multitud se quedó en silencio, sintiendo el peso de sus palabras, pues sabían que esta prueba no solo era una amenaza existencial, sino una representación del futuro del pueblo de Dios. La historia de su sacrificio sería un testimonio palpable de fe y esperanza. Mañana, cuando el sol se eleve, proclamó Timoteo, nosotros también resucitaremos, no solo en la carne, sino en el espíritu, siendo llevados a su gloria. Si este es nuestro fin, abracémoslo, pues la gloria del Señor nos aguarda en las alturas. Así, llenos de ardor y certeza, se prepararon para enfrentar la tormenta, sabiendo que el plan soberano de Dios estaba a punto de desplegarse ante sus ojos. Un murmullo sagrado reverberó en sus corazones, y con ello la esperanza de que en su sacrificio el eterno propósito divino comenzaba a revelarse. En el horizonte, la luz del alba estaba por desplegar la promesa de redención, y los prisioneros de la fe pronto se encontrarían con la gloriosa verdad de la vida eterna. Pero en el corazón de Timoteo ardía un nuevo misterio. ¿Qué implicación mayor aguardaba para aquellos que perseveraran? La respuesta estaba muy cerca, lista para ser descubierta. La noche avanzaba, y el albor de la salvación parecía distante aún, como una estrella oculta entre las nubes. Los murmullos de súplica resonaban en el aire, elevándose al cielo en busca de un mensaje de esperanza. Timoteo, con el corazón en llamas, quebrantó el silencio mientras las sombras de los soldados se asomaban a la entrada del refugio. «Escuchadme, amados», comenzó, su voz firme aunque temblorosa ante la inquietud. «La grandeza de nuestro Dios no puede ser contenida por las cadenas de la muerte, ni por el temor de los hombres, porque yo estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro». Romanos 8, 38, 39. A medida que proclamaba esta verdad, unos ojos se encendieron en la multitud, convirtiendo el miedo en coraje. Las sombras se alargaban, absorbiendo la luz de lo que había sido una esperanza inquebrantable. Sin embargo, en el corazón de cada uno, la promesa del Mesías resonaba como un eco de vida eterna. Las palabras de Timoteo calaban hondo, mientras les recordaba cómo el sacrificio del Cordero había reclamado su libertad. Si el sacrificio es el costo del amor, lo abrazaremos. Dios ha prometido estar con nosotros. Repentinamente, un estruendo resonó como un rugido. Las puertas crujieron y la multitud contuvo el aliento. Entraron los guardias del cónsul, marcando su paso con pérdida de almas. «¿Dónde está la alborada de la fe?», gritó uno. «¿Por qué seguís adorando cuando la muerte se acerca?». Todos se miraron, pero los ojos de Timoteo reflejaban un fuego sagrado. «No temáis», dijo él, «pues si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros?». Romanos 8:31. Sus palabras eran como un escudo,
La fe comenzó a crear una muralla invisible alrededor de aquellos que se mantenían firmes. Uno a uno, los presentes empezaron a levantarse de los escombros de la desesperanza, dejando atrás el temor. Mientras los guardias avanzaban, un ángel de luz, visible solo para los creyentes, pareció descender entre ellos. El dulce susurro del Espíritu envolvió la sala. La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. Filipenses 4:7. Una serenidad profunda cubrió la multitud, como un manto de gloria, renovando la fuerza que parecía huir. Hoy no seremos derrotados, proclamó una anciana, alzando sus manos con firmeza. Hoy proclamamos que nuestro Redentor vive y al final se levantará sobre la tierra. Job 19:25. Las palabras de la mujer, cargadas de sabiduría y entrega, resonaron como cascadas de alegría. Confianza se entrelazaba con adoración, creando un terreno fértil para el amor de Dios. Afuera, la atmósfera se empezaba a transformar. La oscuridad parecía retroceder, abrumada por la luz que emanaba de aquellos corazones decididos a resistir. Timoteo, sintiendo la presión de lo inminente, ofreció una última palabra de aliento. Considerad nuestro futuro, pues lo que estamos soportando en esta vida es solo una leve tribulación que prepara para nosotros un peso eterno de gloria. Segunda de Corintios 4:17. Las palabras vibraban como un canto divino, despertando la fe adormecida. Los gemidos y lamentos de la noche ralentizaban, reemplazados poco a poco por himnos de esperanza. La multitud estaba lista para lo que venía, alineándose en fe y amor, cada uno preparado para enfrentar lo desconocido por causa del Evangelio. Mañana, cuando amanezca, no solo seremos testigos de su promesa, sino de su cumplimiento, declaró Timoteo con fervor. Pero, mientras la multitud se llenaba de convicción, un murmullo nuevo comenzó a surgir en el corazón de Timoteo, una revelación que iba más allá de lo que habían anticipado. ¿Y si lo que se avecina no es solamente una prueba, sino el cumplimiento de una profecía que nos llevará a revelaciones aún mayores? En su espíritu, un nuevo misterio emergía, como una semilla plantada en la tierra fértil. ¿Qué futuros vislumbres de su gloria se revelarán cuando menos lo esperemos? Así, la tensión crecía mientras la medianoche se acercaba, y el pueblo de Dios aguardaba con ansias, vislumbrando la apertura de un capítulo nuevo y sorprendente en el plan soberano de Dios. La noche ya había alcanzado su punto más profundo, envolviendo el refugio en un manto de inquietud y expectación. Timoteo, sintiendo la urgencia del momento, cerró los ojos y elevó su corazón en plegaria, buscando discernir la voluntad del Señor. La multitud, amontonada a su alrededor, respiraba en un susurro reverente, aguardando las palabras que continuarían la llama encendida por su fe. «Amados», dijo Timoteo después de un instante de silencio, «el Señor nos ha prometido que en tiempos de angustia Él enviará la ayuda. Llama a mí y yo te responderé». Jeremías 33:3. Debemos mantener nuestra mirada fija en la esperanza fresca que brota de su palabra. Mientras sus labios pronunciaban esas palabras, un estremecimiento recorrió el aire, como si la tierra misma estuviera conscientes de la promesa por venir. Los corazones de aquellos presentes latían al unísono, uniendo sus espíritus en un clamor compartido, buscando la intervención divina. «Padre Santo, ven a nosotros en este momento», clamaban muchos, siguiendo la voz de Timoteo. De repente, como un trueno en la oscuridad, la voz de un guardia resonó desde la entrada del refugio. «Silencio, no hay esperanza para ustedes más que la muerte». Su mirada altanera y dura se encontró con la determinación de los hermanos. Timoteo no retrocedió. «En verdad os digo que en la muerte no hay final. En Cristo todos seremos vivificados». Primera de Corintios 15:22. Un aire fresco pareciera brotar de la tierra, trayendo consigo una luz tenue pero palpable, como un anticipo del amanecer. Más allá de las puertas, el cielo comenzaba a teñirse con matices de color escarlata. El alba se asomaba, claudicando a la oscuridad perturbadora. La creación misma parecía estar sincronizada con el clamor de su pueblo,
como si anhelara la llegada de su Creador. Timoteo sintió en su pecho un palpitar súbito, una comprensión divina que lo envolvía. «Miren hacia el cielo», dijo, levantando la mirada hacia la bóveda celeste. La Escritura dice: «Porque el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios». Primera de Tesalonicenses 4:16. La idea de un arrebatamiento, una resurrección, junto a la certeza de la llegada del reino de Dios, llenó el corazón de Timoteo con una alegría indescriptible. Mientras las sombras retrocedían, los guardias se sintieron abrumados. Titubeaban ante el fervor que brotaba del grupo. Los creyentes, fortalecidos por la presencia del Espíritu Santo, comenzaron a cantar, levantando sus voces en una melodía que desafiaba la oscuridad. «Nuestro Dios es poderoso, y Él nos rescatará. En su gloria y eternidad seremos levantados». Y al levantar sus ojos, algunos creyeron vislumbrar una figura brillante en el horizonte, un símbolo de la esperanza que su fe les ofrecía. El intenso fulgor de la luz parecía acercarse, como si las promesas de Dios pronto se fueran a cumplir. «Lo que nos espera no es el final, sino un nuevo comienzo», exclamó uno de los congregados con profundo fervor, resonando en el alma de todos. Mientras los gritos de celebración aumentaban y la realidad de su redención espiritual se hacía eco de sus corazones, el cabecilla de los guardias, incapaz de sostener su postura, gritó: «Este pueblo es peligroso, no es la muerte lo que temen, sino a un Dios viviente». Timoteo, presionando su mano sobre su pecho, sintió el peso de la revelación divina. «Más allá de lo que puede ver tu ojo humano», dijo él con convicción, «hay un plan soberano que se desenvuelve, una historia de redención escrita desde el principio del tiempo. La Escritura debe cumplirse, pues Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta». Números 23:19. Y así, a medida que la luz del nuevo día inundaba la habitación, una profunda comprensión descendió sobre todos los presentes. Hoy estamos al borde de algo maravilloso. Un nuevo tiempo se acerca, un tiempo de gloria como se ha prometido a través de los siglos. La araña se ha tejido a través de la historia, y estamos a punto de presenciar el desenlace de un misterio que maravillará a las generaciones, el regreso glorioso de nuestro Salvador. Y quizás, solo quizás, este día no sea el último, sino el comienzo de lo que Dios ha preparado para nosotros, un futuro lleno de promesas aún por revelarse. Así, en la ansiosa espera y ferviente oración, la multitud se preparaba para lo que venía, sintiendo la inminente llegada del plan soberano de Dios, un futuro que reverberaba con promesas aún por cumplirse. La multitud, vibrante de fe y expectación, se sintió impulsada a elevar sus voces aún más alto. «Gloria a Dios en las alturas», resonó en el refugio, desbordando el temor que antes los mantenía encadenados. La reafirmación del poder de su Creador se sentía en cada fibra de sus seres. Timoteo observó los rostros de sus hermanos, reflejando una anticipación que desbordaba de sus corazones. La luz que antes era un tenue destello se convirtió en un fulgor irresistible. De repente, un viento poderoso, casi como un susurro de ángeles, sopló a través de la habitación, trayendo consigo la confirmación de la promesa divina. «Él está aquí», entendió, y un escalofrío de asombro recorrió su espalda. El guardia, aún en la entrada, comenzó a titubear, sintiendo la presión del fervor colectivo. Al ver la firmeza de los creyentes, su corazón, que antes era piedra, comenzó a ablandarse. ¿Por qué gritan y cantan así? ¿Qué saben que yo no?, se murmuró mientras las palabras de los justos atravesaban sus orejas como el sonido de agua viva. Timoteo tomó un paso decisivo hacia el guardia. «Hermano, solo un pequeño indicio. Si hoy oyeres su voz, no endurezcas tu corazón». Salmo 95, 7-8. La invitación era clara, resonando en el aire como el eco de un mensaje divino. El hombre vaciló, abrumado por el fervor que emanaba del grupo reunido. Mientras tanto, la luz creció aún más intensa. De hecho, un grupo de figuras apareció en el horizonte. Sus formas luminosas parecían sostener el equilibrio entre lo celestial y lo terrenal. «¿Veis lo que veo?», preguntó uno de los congregados, su voz ahogada por la maravilla. Fue como si el cielo mismo hubiera abierto un pasaje, dejando entrever la gloria de Dios. Timoteo sintió que su alma se estremecía ante la posible aparición de lo divino. «Nos encontramos en el umbral de un nuevo comienzo, hermanos. No temáis, y en aquel día dirán: he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado, y nos salvará». Isaías 25:9. Las promesas estaban al borde de hacerse realidad.
El guardia, pese al temor que él mismo había sembrado, se dio cuenta de que su voz no era la voz que dominaba el lugar. ¿Cómo puede esta gente ser tan valiente? Sus corazones parecen estar llenos de fuego y esperanza, pensó él, y ahora su propia certeza comenzaba a tambalearse. Al percibir su lucha, Timoteo pronunció con poder: tu lucha no es contra nosotros, sino contra el miedo que ha nublado tu visión. En el amor no hay temor, sino que el amor perfecto echa fuera el temor. Primera de Juan 4:18. La atmósfera vibró, y las palabras de verdad impactaron en el corazón del guardia. De pronto, la luz estalló en un esplendor indescriptible, y una voz resonó, clara y autoritaria: «He aquí, estoy haciendo cosas nuevas. ¿No las conocéis?». Cada persona presente sintió el peso de la divinidad en su pecho, y un profundo sentido de reverencia llenó el espacio. Mientras el guardia caía de rodillas, impactado por la presencia de lo sagrado, la multitud estalló en alabanzas. Timoteo meditó en la afirmación de que cada momento de tribulación es en verdad un preámbulo a la gloria revelada. «Recuerden, amado pueblo», dijo Timoteo, «las Escrituras nos dicen que serán como las raíces plantadas cerca de aguas que extienden sus ramas». Jeremías 17:8. La promesa de Dios les había traído hasta este punto, y sabía que no solo un nuevo día estaba surgiendo, sino que sus corazones estaban a punto de recibir una revelación superior. Fue entonces que, en un instante sagrado y electrizante, la realización del plan soberano de Dios para el pueblo se manifestó. Todos serán testigos de la gloria, por la que el pueblo aclamado, resonó en su espíritu. Así, en ese refugio, donde el temor se había convertido en fe, la convergencia del cielo y la tierra se sentía más palpable que nunca. Porque la creación aguarda con ansias la revelación de los hijos de Dios. Romanos 8:19, pensó Timoteo, mientras la presencia divina impregnaba cada rincón. Las promesas de resurrección y esperanza ahora tomaban forma. Lo que había comenzado como un susurro se transformaba en un grito de triunfo. La multitud estaba lista, y el momento se acercaba, un instante lleno de la soberana revelación de Dios que cambiaría todo. Y el eco de la voz compartida resonó en la oscuridad, antes de cruzar hacia el amanecer. Prepárense, pues lo que está por venir es más grande de lo que podemos imaginar. La revelación está cerca, y vosotros seréis parte de ella. En el alba de un nuevo día, la luz dorada se deslizaba lentamente sobre Tesalónica, abrazando a la ciudad con la promesa de un renacer. En el refugio donde los creyentes se habían reunido, la atmósfera estaba cargada de un fervor renovado. Timoteo, con el corazón palpitante por la unción del Espíritu, se levantó aún más fortalecido. La presencia del Señor había sembrado valentía en cada corazón, y se sentía que el momento culminante se acercaba. Hoy comenzó. Es un día que ha sido preparado desde antes de la fundación del mundo. La Escritura se está cumpliendo a nuestro alrededor, y con cada latido en nuestros pechos nos acercamos más a la revelación de su gloria. Sus palabras resonaron con un eco profundo, llenos de poder y expectativa. A medida que los primeros rayos del sol rompían el horizonte, los presentes estaban a la espera de lo que Dios estaba a punto de hacer. La Escritura nos dice, continuó Timoteo, que viviremos como si la luz estuviera en nosotros, porque el mismo Cristo es nuestra esperanza y gloria. Colosenses 1:27. El clamor de fe era palpable. Unos a otros se miraban con ojos brillantes, sintiendo la fuerza del llamado divino. El guardia, aún de rodillas, sintió que su corazón latía con una nueva vida. En su interior algo había cambiado. Se levantó lentamente, la mirada fija en Timoteo. «¿Qué debo hacer para ser salvo?», preguntó, su voz entrecortada, cada palabra impregnada de una sinceridad recién encontrada. La multitud contuvo el aliento, sintiendo el peso de la pregunta. «Cree en el Señor Jesús y serás salvo, tú y tu casa». Hechos 16:31. Respondió Timoteo con fervor, compartiendo la luz de la verdad que había sido impartida a ellos. Muchos se acercaron al guardia, incluyéndose en esta declaración de fe, y un sentido de comunidad se formó en el aire. Pero antes de que pudieran celebrar, un grupo de soldados apareció a lo lejos. Su acercamiento era imponente, y el miedo amenazó con regresar como un viejo enemigo. «No temáis», insistió Timoteo, levantando su voz por encima del murmullo del pánico, «pues si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros?». Romanos 8:31. Así, la fe colectiva se ensambló, convirtiéndose en la espada que los defendería. Los soldados, sin embargo, llegaron con una intención poderosa. El líder de ellos, un hombre cuya mirada era dura como acero,
se detuvo frente a la congregación. ¿Qué hay en vuestros corazones que les da tal osadía en este tiempo de temor?, preguntó, su voz resonando con un tono de desafío. Él es nuestro refugio y fortaleza, respondió uno de los creyentes, un anciano de aspecto sabio. Él es nuestro Dios, en quien confiamos. Si hoy estamos al borde de la muerte, no cederemos a la desesperanza, porque sabemos que al final la victoria pertenece al Señor. La sabiduría del anciano iluminó el ambiente, y por un instante los soldados vacilaron. Timoteo sintió que el Espíritu Santo lo guiaba a un nuevo nivel de declaración. ¿Sabéis? No necesitamos las armas de este mundo. La fe es nuestra armadura, y nuestras oraciones, nuestro sistema de defensa. Estamos aquí para declarar la verdad y la luz del Evangelio. Este es un momento de separación, y nosotros elegimos la esperanza. Las palabras de Timoteo actuaron como un bálsamo en el ambiente cargado de tensión. Los soldados, confundidos entre el temor y la curiosidad, comenzaron a cuestionarse. Uno de ellos se acercó y dijo: «Si lo que decís es real, ¿por qué vuestra voz suena como el canto de un ángel? ¿Por qué se siente paz en sus corazones cuando todo lo que conocemos aquí es la muerte?» Timoteo tomó un paso adelante, con los brazos extendidos casi como invitando a la luz a entrar en sus corazones. La muerte no es el final, amigo. Hay vida eterna en Cristo, un manto de redención que espera ser descubierto. Hoy les invito a unirse a esta obra, porque el mismo Señor descenderá del cielo, 1 Tesalonicenses 4:16, y todo corazón predicador sabrá que no hay condenación para quienes están en él. La luz surgía con fuerza, y bajo la dirección del Espíritu, los soldados comenzaron a inclinar sus cabezas. Algunos de ellos, sintiendo el llamado genuino, se unieron a los creyentes en un clamor de unidad. ¿Por qué perseguimos a quienes tienen lo que anhelamos? Era un momento de revelación. Timoteo se detuvo a contemplar lo que estaba sucediendo. La presencia de Dios era palpable en la habitación, como un torrente de amor y compasión. Les digo a todos aquí presentes, nuestras almas están conectadas al propósito eterno de Dios. Muchos de vosotros estáis siendo llamados a unir fuerzas. Créelo y verás la gloria de Dios. Juan 11:40. Ese mensaje era un puente hacia algo más grande. Mientras la multitud se agrupaba, la luz del día hacía brillar en sus rostros, un símbolo de la esperanza que ahora iluminaba incluso las oscuras intenciones de aquellos que habían venido a capturarlos. Pero en el fondo del alma de Timoteo, un misterio pululaba. A medida que las almas se unían, sintió que algo profundo estaba por revelarse. ¿Sería el comienzo de lo que el Creador tenía reservado? Algo en la oposición que enfrentaban se transformaba en una gran oportunidad de redención. Y así, en ese estado de trascendencia, Timoteo fue impulsado a declarar un nuevo mensaje. Hoy es el día de liberación. Preparados, oh pueblo de Dios. Gran poder se desatará. La revelación de su gloria está cerca. Las promesas, ocultas a través de los siglos, ya empiezan a abrirse entre nosotros. Y el plan soberano de Dios está aquí, dispuesto a tocar y transformar todas las cosas. La expectación del futuro se arremolinaba en el aire como un incienso ante el altar del Altísimo. ¡Qué maravillas se desplegarían ante sus ojos en este tiempo de gloria y revelación!